Buen día, mi nombre es Caterine Bravo Londoño, soy estudiante del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y a continuación les comparto la experimentación 1, Micología y Microbiología aplicada al área ambiental, que desarrollé en mi vivienda. Empecemos por definir micología. Es el estudio de los hongos, lo que tiene que ver con tipos, partes, la reproducción, los medios de crecimiento y es muy importante la aplicación de la micología en la rama de la ingeniería ambiental. Experimentación 1. Simulación del medio de cultivo. Para este caso se realizarán 3 experimentos. Necesitamos como medio de cultivo la gelatina sin sabor que hace las veces de agar nutritivo, una muestra de suelo, muestra de agua, hongo filamentoso, el hisopo, el papel vinipel y 3 recipientes plásticos. Las procedencias de las muestras son las siguientes. La muestra del suelo proviene de una quebrada que aguas arriba tiene vertimientos de aguas negras del apretar del municipio que por motivos de capacidad tienen que ser desviadas a esta fuente. La muestra del hongo es de un maduro en descomposición, se forma el hongo filamentoso y este fue utilizado para el experimento. La muestra de suelo proviene del jardín. Los objetivos son describir la morfología de los microorganismos del reino de los hongos y observar a simple vista el crecimiento y las características de estos en diversos ambientes. Además, conocer los diferentes tipos de hongos que habitan en los recursos agua y suelo. Al inicio de la experimentación se prepara la gelatina, luego se hace la siembra tratando de mantener la asepsia en el procedimiento para no dañar la simulación del cultivo. La muestra del suelo, para este caso se agregaron 2 gramos, este tuvo un periodo de crecimiento de 15 días que en el transcurso se evidenció pues un crecimiento del hongo Rhizopus como se evidencia aquí en las imágenes, unas manchas amarillas, unas manchas de color marrón y una estructura filamentosa. Para este caso se observa cómo el suelo se va penetrando en la gelatina, luego entre los 6 y 7 días se empieza a formar una capa blanca alrededor de los granos y a los 15 días se distinguen diversas estructuras filamentosas. Estas pueden corresponder al crecimiento de esporangios del hongo Rhizopus. El hongo Rhizopus lo deducimos pues porque en el suelo habita este hongo, en el suelo de jardín, y tiene la apariencia de él. Aquí acabo de dibujar un esporangio y sus partes. En cuanto a la muestra del agua, esta se dejó por un periodo de crecimiento de 8 días. La inoculación se realiza con un gotero y luego se esparce con un hisopo de la forma que nos explica la guía. Esta fue lo que se notó, el crecimiento de una capa filamentosa, también unos huecos que se le hicieron alrededor del recipiente y unas manchas de color marrón. Para el caso de la muestra, se notó también un crecimiento de estructuras de hongos, los poros de la gelatina con aspectos de huecos. Esto se puede deber a la procedencia de las aguas y a la presencia de bacterias en la misma. En cuanto a la muestra del hongo, este tuvo un tiempo de 10 días de crecimiento. Es un trozo de maduro infectado con un hongo filamentoso, con un cigomiceto. Las estructuras en forma de red que proliferan, se van proliferando y pues aumentan esto en el medio de cultivo cada día. Esto se empezó a ver desde el primer día. Para este caso, aparte de eso, también tuvimos pues la formación de una larva que probablemente se produjo por la cáscara del maduro. Se deduce que se formaron colonias del hongo filamentoso, el hongo cigomiceto, y también estos hongos son pues formados por hifas y son microorganismos que necesitan oxígeno para su desarrollo y reproducción. La reproducción se puede dar de manera tanto asexual como sexual por medio de esporas. Presenta características igualmente del hongo Rhizopus, que probablemente llegaba al maduro por algún contacto con el suelo. En la experimentación 2 tenemos la columna de 1 detrás, que se utilizaron agua residual, lodo, un recipiente plástico, puntilla de acero, periódico en tiras, hojas secas, papel vinipel y metro.
Los objetivos son reconocer los diferentes procesos metabólicos que se presentan en aguas y lodos, comprender las interacciones entre algunos microorganismos y los efectos que generan en ciclos biogeoquímicos, reconocer e interpretar diferentes estratos de la columna de Winogradsky en base a la microbiota colonizadora y sus interrelaciones. El proceso que se llevó a cabo con los materiales fue el siguiente. En la mezcla de las hojas secas y el periódico se formó una mezcla homogénea, se midió una capa de 10 centímetros, luego se le agregó la puntilla de acero, seguidamente el agua hasta dejar 4 centímetros para la aireación, se selló con el papel vinipel y luego se expuso a la luz solar. El agua fue recolectada en una quebrada que tiene vertimientos de la Petar del municipio y el lodo recolectado de una cuneta que por motivos de nivel, falta de drenaje, pues el agua lluvia va quedando y va acumulando lodo. La columna recibe su nombre por su creador, Sergei Winogradsky. Él creó el sistema acuático para permitir observar la interacción y supervivencia de diferentes microorganismos y el metabolismo. Dependiendo de la ubicación en la columna, se saben las características de los microorganismos. Inicia en la semana 1, no se notó ningún cambio notable sobre el aclaramiento del agua. En la semana 2 el agua ya se tornó un poco amarilla y se formaron en la superficie del agua unos microorganismos de color marrón. Estos microorganismos entre la semana 3 y 4 tomaron un color verdoso, el agua se torna rojiza y en el lodo empiezan a aparecer unas pequeñas manchas negras y unos espacios. En este experimento pues tuvo lugar en 4 semanas, comprendidas entre el 21 de octubre y el 17 de noviembre. Estos recursos son encontrados en el municipio de la Argentina. Empiezan a aparecer microorganismos en la superficie en la segunda semana y una coloración verde en la interfase agua-lodo. En las últimas semanas se evidencia coloración verde en la superficie y una coloración rojiza. Esto pues se puede deber a un sinnúmero de procesos que realiza en ese sistema. ¿Por qué se forman manchas negras en el lodo? Pues debido a las reacciones de las bacterias sulfurreductoras que liberan el ácido sulfídrico y oxidan la materia orgánica que al contacto con el hierro pues forman las manchas. La parte de la columna, la parte superior es verde debido a la presencia de organismos fotoautótrofos aeróbicos que viven y necesitan oxígeno para su supervivencia, y entre esos podemos encontrar las cianobacterias y las algas verdes. La columna, la fase aerobia, en la parte superior se llama aerobia pues porque necesita oxígeno y ahí habitan los organismos fotosintéticos. Esta recibe luz solar. La fase macroaerófila es la parte comprendida entre el agua y el lodo y aquí se encuentran gradientes de oxígeno y de sulfuro de hidrógeno. La fase anaerobia es la parte inferior de la columna, la parte donde está el lodo. Esta parte carece de oxígeno y aquí habitan microorganismos que no necesitan de oxígeno para sobrevivir. El olor a huevo podrido de estos sistemas se debe a la presencia de azufre. Como sabemos, el azufre tiene un olor similar al de huevo podrido y es por eso el olor en estos sistemas. La aplicabilidad que tiene el experimento dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental pues es que permite conocer diferentes procesos que se presentan, por ejemplo, en la fase de sedimentación de las plantas de tratamiento de agua residual, la formación de gases dentro de la misma y los diversos procesos metabólicos que presentan en aguas de este tipo de plantas. Como conclusión podemos decir que los hongos zigomicetos son filamentosos y tienen apariencia de moho, que existen diferentes microorganismos caracterizados por su metabolismo y ambientes de supervivencia y que a diferencia de los humanos, los organismos del reino fungi son capaces de vivir sin oxígeno, o sea, algunos son anaeróbicos. Los recursos naturales contienen diversos microorganismos que en diversas ocasiones contribuyen a que se lleven a cabo procesos naturales de suma importancia.